que ustedes relacionan temperatura es con la fiebre. Por ejemplo, Santé, para usted, por ejemplo, la fiebre, ¿a partir de qué temperatura es, señor Santé? 38. ¿Grados? Muy bien, 38 grados, cierto. Señorita Bautista, para usted, ¿qué es temperatura? Es un cambio de calentura. Un cambio de calentura, pero imaginemos que no conocemos calentura, qué cosa es hasta ahora, ¿cierto? Porque recuerda que cuando hemos visto los primeros capítulos de Sistema de Internacional de Medidas, hemos visto que temperatura es una cantidad física escalar y además fundamental, ¿cierto? Pero ¿qué cosa es temperatura en sí? La temperatura, ya te lo mencioné hace unos segundos, es una cantidad, escuchen bien, es una cantidad escalar, ¿correcto? Si es escalar, ¿qué presenta? Número y unidad, ¿cierto? Es una cantidad escalar, presenta número y unidad. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Es una cantidad escalar que mide, escúchame, ¿qué mide? ¿Qué cosa nos mide? Que mide la agitación molecular, ¿correcto? Que mide la agitación molecular, estudiantes. No entiende, profesor. ¿Agitación molecular? Claro, pues. Imaginemos lo siguiente. Imagínate que deseas hacer tú, digamos, tu lonche. Ahí está. 6 de la tarde, tu familiar va a comprar pan, trae para hacer el lonche, lógicamente, y pones la tetera justamente en la hornilla de la cocina. Prendes, y al inicio el agua, ¿cómo está? El agua está temperada, una temperatura ambiente, ¿no? De 22 grados, 25 grados Celsius. Pero a medida que justamente el agua, las moléculas de agua van recibiendo calor por producto de la hornilla, ¿qué pasa? Esas moléculas, si bien es cierto, van recibiendo calor. Pero a su vez, ¿qué sucede? Estas moléculas se empiezan a mover. Como reciben calor, estas moléculas se empiezan a mover. Su agitación molecular, escúchame bien, su agitación molecular, Amy, tu cámara, su agitación molecular empieza a ser poco a poco intensa, ¿correcto? Empieza a ser poco a poco intensa. Entonces, por eso que como la agitación molecular empieza a ser alta, intensa, a ver, pues toca. El agua, ese líquido, se calienta. Su temperatura, podemos decir que ha aumentado. ¿Y eso lo que significa? Pues temperatura es una cantidad escalar que te mide la agitación molecular justamente de una sustancia. Vamos a colocar, te mide la agitación molecular de una sustancia. Listo. Ahí está. Pero profesor, ¿cuál es la unidad? La unidad para el SI, ¿te acuerdas que viene a ser el Kelvin? La unidad justamente viene a ser el Kelvin, pues. Pero nosotros conocemos otra unidad. Nosotros nos medimos en grados Celsius. Ah, profesor, ¿eso qué significa? Que se presentan escalas, ¿correcto? Escalas. Y vamos a hablar de escalas termométricas, ¿correcto? Escalas termométricas. Ahí está. Profesor, escalas termométricas, claro que sí, porque la temperatura se puede medir en 3 escalas, estudiantes. Se puede medir en la famosa escala Kelvin, ¿correcto? Donde su unidad es una K mayúscula. También tenemos la escala. ¿Qué escala usualmente nosotros utilizamos, estudiantes? Escala Celsius, ¿cierto? Escala Celsius, denotada por esta C. Y hay otra escala más. ¿Qué escala creen, estudiantes?
¿Qué escala creen ustedes? ¿Todos? Escala Faraday. Ahí está. Yo, Faraday, ¿correcto? Entonces, y la escala Faraday, ¿correcto? Está básicamente representado por una F, ¿correcto? Está representado por una F. Ahora, estudiantes, debemos entender algo. Estas escalas, ¿correcto? Estas escalas se pueden convertir una respecto a la otra. Sí, claro que sí. Sí se pueden justamente convertir, estudiantes. Acá no se nota bien. Es una R y una E. Y para eso hay un factor justamente de conversión, ¿correcto? Hay un factor de conversión que vamos a colocar. Factor de conversión. Mira acá, factor de conversión. ¿Y cuál es el factor de conversión? Va a ser justamente una pequeña tablita. Que acá lo vamos a representar, estudiantes. Acá lo vamos justamente a representar. Muy bien. C entre 5. Profesor, ¿qué cosa viene a ser C? Me representa la escala en Celsius. C entre 5 va a ser igual a F menos 32 entre 9. ¿Qué cosa es F? Escala Faraday, ¿correcto? Y esto va a ser igual también a K menos 273 entre 5. ¿Qué cosa es K, profesor? Escala en Kelvin. Esta vendría a ser justamente mi factor de conversión de una escala a otra. Por ejemplo, si yo quiero convertir de Celsius a Kelvin, igualo esta escala con esta. Profe, yo quiero convertir de Faraday a Kelvin, entonces igualo esta escala con la otra. En la escala que yo tengo, lo igualo a la escala que yo quiero, ¿correcto? Funciona así. Es escala lo que yo tengo, lo igualo a la escala que yo quiero. Si yo tengo Faraday y quiero Celsius, lo igualo a este. Si yo tengo Kelvin y le quiero Celsius, entonces lo igualo a este. Lo que tengo es igual a lo que yo quiero, ¿no? Se podría representar de esa forma, estudiantes. Eso es todo. Por ejemplo, el número 2 me dice que un termómetro centesimal marca 35 grados Celsius. Calcula la temperatura medida en un termómetro de Faraday, ¿correcto? Entonces, si yo tengo grados Celsius y quiero un Faraday, entonces no es verdad que yo simplemente igualo C entre 5, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a Faraday, que sería F menos 32, y todo esto dividido entre 9, ¿correcto? Nada más. Ahora, ¿cuánto es la temperatura en grados Celsius? Me dice el problemita, en grados Celsius. ¿Cuánto es? Por condición me dice que es 35. Entonces, este C que vemos acá, que lo voy a representar yo de color verde, ¿correcto? Lo reemplazo con el valor de 35. Entre 5 es igual a F menos 32, todo esto dividido entre 9. 35 entre 5, ¿cuánto es? 7. Muy bien, todo esto, sabes que me vale justamente 7. Y este 9 pasa a multiplicar al 7, ¿cierto? 9 por 7, ¿cuánto es? 63. Muy bien, sería 63 es igual a F menos 32. Entonces, este menos 32 pasaría a sumar, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 35. 105. No. 3 más 2, 5 y 6 más 3, 9. 95. 95.
grados Faraday. Correcto, 95 grados Faraday vendría a ser la solución del problemita número 2. Profesor, ¿qué dicen donde dice factor convertido? Repito, ¿no? F toma el valor de 100, 100 menos 32 entre 9 me da 7,5. Y este 5 que divide multiplica el 7,5 y sería 37,7 es igual a K menos 273. Y este menos 273 pasa a sumar al 37,7, generándome 310,7 grados, pero en Kelvin, ¿correcto? En Kelvin. Me dice lo siguiente. Un termómetro centesimal marca 37 grados Celsius. Calcula la temperatura medida en escala Kelvin. Entonces, profesor, de grados Celsius, ojo, de grados Celsius a Kelvin. ¿Y cuál viene a ser la escala, profe? En Celsius sería C entre 5 es igual a K menos 273 entre 5. Pero mira qué asombroso, ¿ah? ¿No ves que los 5 se repiten en ambos miembros? Se va, nada más, automáticamente. Y sería así, C es igual a K menos 273. Mira, qué asombroso, ¿ah? Pone bien, muy bien el 7 acá. ¿Y el C? ¿Y el C cuánto vale? Condición del problema. El C me dice que toma el valor de 37, profe. Acá coloco 37 es igual a K menos 273. Este 273 pasa a sumar el 37. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 37 más 273? 310, ¿no? 310 grados Kelvin. Ahí está. Esa es la solución del problemita número 4. Me dice, repito, dos termómetros que marcan en Celsius y en Kelvin. El termómetro en Celsius marca numéricamente el doble de lo que marca el termómetro en Kelvin. Calcula la temperatura en Kelvin, ¿correcto? Muy bien. Entonces, recuerda, dos termómetros que marcan en Celsius y en Kelvin, dice, el termómetro en Celsius marca numéricamente el doble de lo que marca el termómetro en Kelvin. Entonces, relaciono acá, C entre 5 es igual a K menos 273 entre 5. ¿No es así? Entonces, tú bien sabes que sa se fueron. Y esto me quedaría como C es igual a K menos 273. ¿Pero qué me dice el problema? Me dice que justamente el termómetro en Celsius marca numéricamente el doble de lo que marca el Kelvin. Si Kelvin te marca como X, el Celsius te marcaría como 2 veces X. Este es igual a X menos 273. ¿No es así? Repito, el C te marca el doble de Kelvin. Si Kelvin es como X, el Celsius sería entonces 2X, ya que marca el doble del Kelvin. Fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, profesor? Este X pasa a restar. Y sería en este caso 2X menos X. X igual a menos 273 grados. ¿Correcto? Ahora, ¿qué me pide el problema, profesor? Lo que me pide el problema es calcular la temperatura en Kelvin. ¿Y el Kelvin qué vendría a ser representado? El X, pues. Y es lo que justamente yo calculé, que sería entonces menos 273 grados Celsius. Dos termómetros que marcan en escala Kelvin y Faraday señalan el mismo valor numérico. Calcula la temperatura en Kelvin. Profe, en Kelvin es así. K menos 273, profe, entre 5. En Faraday, profe, es F menos 32 entre 9, profe. ¿Es así? F menos 32 entre 9, profe. Si el problema me dice que ambos termómetros marcan en la misma escala, ¿correcto? O sea, marcan el mismo valor numérico. Si K es como X, F también sería como X, pues. Acá sería X menos 273 entre 5 es igual a X menos 32 entre 9.
y multiplicamos, ¿cierto? 9 por x, 9x, menos 273 por 9. ¿Cuánto es 273 por 9? 2457. 2457. Es igual a 5 por x, 5, menos 32 por 5, ¿cuánto es? 160, ¿cierto? 160. Ojo, este es 5x por si acaso. Ahí está. Este 5x pasa a restar 9x, sería 4x. Ahí está. Es igual, y este menos 2457 pasa a sumar al otro miembro. Y sería así, ¿no? 2457 menos 160. Repito, esto pasa a sumar y sería 2457 menos 160. 4x es igual 2457 menos 160 me daría 2297. 2297 estoy. ¿Y a eso qué sucede? Lo tengo que justamente dividir entre ¿cuánto? Entre 4. Y me daría x igual a 574,25 grados. Profe, pero me dice en Kelvin, pero recuerda, tanto en Faraday como en Kelvin indican el mismo valor. Así que 574,25 grados es el mismo valor que se va a dar numérico, en el mismo valor numérico en Kelvin como en Faraday, ¿no? Según la condición del problemita. Si creamos una nueva escala termométrica, Y, donde el punto de ebullición del agua es de 600 grados, Y el punto de fusión del agua es de 50 grados Y, determine la relación entre las escalas Y y grados Celsius. Esto me va a representar este termómetro, mi escala en función de grados Y. Y esta en función de mis grados Celsius, lo que conocemos. En el punto más alto está el punto de ebullición. Y en el punto más bajo el punto de fusión. ¿Correcto? Eso es lo que me dice, ¿no? El punto de ebullición y el punto de fusión. Ahora, me dice que tú tienes que entender que en grados Celsius el punto de ebullición, correcto, ya cuando el agua está de convertirse de fase líquida a fase gaseosa, tiene que tomar la temperatura de 100 grados. En cambio, el punto de fusión es cuando el agua en fase sólida se empieza a convertir en fase líquida. Eso es fusión. Y eso será una temperatura de 0 grados Celsius. Profe, que tanto la solidificación como la fusión es a 0 grados Celsius. Claro que sí. Así como también justamente la ebullición, la condensación y la vaporización va a tomar el valor de 100 grados Celsius. Pero en la otra escala de Y me dice de que el punto de fusión del agua es de 50 Y, o sea, acá sería 50. Y el punto de ebullición del agua es de 600. Coloco acá 600. Muy bien. Lo que yo voy a hacer acá es que en cualquier parte del termómetro voy a poner yo la escala Y, porque es lo que yo busco representar. Recuerda, yo busco esta forma, algo similar a esto es lo que estoy buscando. Y acá coloco también en función de escala C. Ahora, yo te pregunto, profe, ¿cuánto es la variación de 0 a 100 acá? 100. 100 menos 0 es 0. Y profe, acá, ¿cuánto es la variación? 550. 600 menos 50 sería 550. Muy bien. Profe, entre esta escala Y a 50, ¿cuánto es la variación, profesor? ¿Cuánto es la variación? De menos 50. Y menos 50, muy bien. Y menos 50. Y acá la variación de C menos 0 sigue siendo C. Entonces, simplemente se plantea esta relación. Profe, sería así.
y menos 50 entre 550 es igual a c entre 100. Profe, ¿qué tiene en común acá? Que se puede ir un 0, se va un 0. Profe, ¿tiene quinta? Claro, quinta de 10 es 5, es 2, perdón, es 2, y quinta de 55 es 11. Entonces, la relación que quedaría sería así. Y menos 50 entre 11 es igual a C medios. Ese vendría a ser la relación en esta escala, de escala Y a escala grados Celsius. Esta es la forma como soluciona. Generas un termómetro donde coloca las escalas. Tanto en la escala que tú ya conoces a la nueva escala que tú deseas. El número 10 me dice que una nueva escala termométrica G marca como temperatura de fusión del agua 40 grados G y como punto de ebullición 180 grados G. Determine la relación entre G y F, ¿correcto? Acá tengo mis grados G y ahora la pregunta es, justamente, determine con el F, con mi Faraday, estudiantes, con mis grados Faraday. Y la pregunta es, profe, en función de Faraday, ¿cómo es la situación, profesor? Fácil. En Faraday, la temperatura máxima de ebullición, escuchan bien, de ebullición, es del valor de 212. Ese es el punto de ebullición en Faraday. Y en lo que es el punto de fusión es de 32. Ahí está. En cambio, en lo que me dice el problema, en función de G, el punto de fusión es 40. Acá coloco 40. Y el punto de ebullición es de 180. Acá coloco 180. Ya más arriba voy a poner G entonces. Ahí está. Ya sabes, entonces, acá coloco en función del sistema G y acá coloco en función de F. Y analizamos las variaciones, pues analizamos justamente las variaciones. 180 menos 40, ¿cuánto sería acá? 140, ¿cierto? Acá 212 menos 32, ¿cuánto sería? 190. 190, ¿segura? No, 180. 180. Acá la variación, ¿cómo sería? Sería G menos 40. Y acá, ¿cómo sería? Como F menos. F menos 32. Listo. Entonces planteamos acá, ¿cierto? Acá planteamos que sería como G menos 40 entre 140 es igual a F menos 32 entre 180. Acá se van 0, mitad 9, mitad 7. Y quedaría así, ¿no? G menos 40 entre 7 es igual a F menos 32 entre 9. ¿Sí? Ese vendría a ser la solución justamente del problemita.